Hola de nuevo, pasamos a comentar ahora el apartado H, hallar el ángulo beta de oscilación de las cadenas con el viento y con el viento mitad justificando los parámetros utilizados. Para eso, bien sea en los apuntes del tema 2 de DRE o bien mediante esta hoja de cálculo donde están recogidos parte de esos apuntes, recordamos que estamos en zona A y las fuerzas o las sobrecargas sobre los conductores solamente se deben al viento. No es como en zona B y zona C, que además de las fuerzas del viento sobre los conductores estaría la del hielo. Para calcular la fuerza del viento, en el artículo 16 del Reglamento de Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad de Línea de Alta Tensión, nos dice que debemos de considerar de forma estándar un viento de 120 km por hora soplando en horizontal sobre un metro de conductor visto de frente. Entonces, cuando nosotros tenemos un metro de conductor visto de frente, nos tenemos que imaginar como si ese conductor de un metro de longitud tuviese de altura lo que sería el diámetro del conductor, mientras que de longitud sería un metro. Lógicamente, como el diámetro del conductor nosotros lo sacamos bien sea de las tablas del proyecto tipo o del fabricante y ese diámetro lo tenemos en milímetros, pues para pasarlo a metros habrá que multiplicar por 10 elevado a menos 3. Luego el diámetro en milímetros por 10 elevado a menos 3. Aquí lo que tengo yo son la altura de ese conductor visto de frente como si el conductor circular fuese un rectángulo. Habría que multiplicar aquí por un metro de longitud, luego d por 10 elevado a menos 3 por 1 sería la superficie en metros cuadrados, ¿eh? Y si multiplico esa superficie por el coeficiente de presión que ejerce el viento de 120 km por hora en horizontal soplando sobre el conductor, y ese coeficiente de presión viniese en kilogramos fuerza partido por metro cuadrado, pues kilogramos fuerza partido por metro cuadrado de superficie, que es diámetro por 10 elevado a menos 3 por un metro de longitud. Esto sería el esfuerzo en kilogramos fuerza. ¿Cuánto vale ese coeficiente de presión? Pues el coeficiente de presión, según el reglamento de alta tensión, vale 60 si el cable es menor o igual de 16 y 50 si el cable es mayor de 16 milímetros. Como nuestro cable es mayor de 16 milímetros, porque viendo los parámetros del conductor del LARL 180 recordamos que el diámetro era 17,5, nuestro coeficiente de presión valdría 50 decanewton partido por metro cuadrado, pero recordamos que nosotros calculamos en kilogramos fuerza. Si nosotros esos 50 decanewton lo pasamos a kilogramos fuerza, obtenemos 50,968. Y ese es el valor que vemos aquí en la fórmula. Luego, 50,968, coeficiente de presión de viento de 120 km por hora sobre el conductor en kilogramos fuerza partido por metro cuadrado. Por diámetro del conductor, 17,5 por 10 elevado a menos 3 pasado a metro, por un metro de longitud. Al final me sale que la fuerza del viento sobre el conductor en horizontal vale 0,891 kg fuerza por cada metro de conductor. Si el conductor en vertical, recordamos que pasándolo a kilogramos fuerza pesaba por metro 0,633, si yo hago una composición de la fuerza del viento en horizontal con la fuerza vertical gravitatoria del peso de un metro del conductor, obtengo el peso total con viento. Bien sea pasando de binómica a polar o aplicando como se ve aquí Pitágoras, peso total con viento, que es la hipotenusa, es este cateto, sería lo mismo que esto otro, la fuerza del viento horizontal, es decir que la fuerza del viento horizontal, esto de aquí vale 0,892, 0,892 al cuadrado, un cateto más 0,633 pesos de vertical del conductor al cuadrado de otro cateto, le hallo la raíz y obtengo el peso total con viento 1,094. Yéndonos a la hoja del examen, pues vemos lo que yo acabo de explicar, que el peso del viento es coeficiente de presión por diámetro en milímetros por un metro de longitud, 50,198 por 17,5 por 10 elevado a menos 3 por un metro, 0,892. El peso vertical, 0,633 kilogramos fuerza, que bueno, eso recordamos
que en las tablas de unión fenosa tenemos el dato del peso unitario en decanewton 0,621 y 0,621, si yo lo paso a kilogramos fuerza usando la hoja de cálculo, serían los 0,633. Esto lo he hecho para recordaroslo, ¿vale? Bien, pues si yo compongo 0,633 con esto de aquí, que es el peso del viento, lo mismo que esto de aquí arriba, es decir, esto de aquí es la fuerza del viento, 0,892, y aquí tengo 0,633, y por Pitágoras pues aplico la raíz cuadrada y me sale el peso total con viento, que sería pues el 1 y pico que hemos visto antes en la hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Es decir, me voy aquí a la hoja de cálculo y el peso total con el viento 1,094. Una vez que yo tengo calculado el peso total del viento, que me sale 1,094, pues puedo también calcular el ángulo de inclinación de las cadenas de conductor con el viento. Y ese ángulo de inclinación beta sub v sería arco tangente de cateto opuesto. Si el ángulo es beta sub v, el cateto opuesto es esta distancia de aquí, p sub v, partido por el cateto contiguo, que es p. Y así me sale que arco tangente de 0,892, el peso del conductor con la fuerza del viento sobre el conductor, partido por 0,603, peso propio de 1 metro, 54,64 grados. También tendría que calcular el peso total del conductor con el viento mitad. Y eso, algunas personas por error creen que el ángulo viento mitad, que esto me sirve para comprobar una distancia de seguridad cuando las cadenas de suspensión se inclinan con el viento, es la mitad del ángulo del viento. Eso sería un error muy gordo. El viento mitad no es la mitad del ángulo del viento. El viento mitad, como vemos aquí, vamos a coger el puntito fino y vamos a borrar. El viento mitad es el arco tangente de la mitad del peso del viento. Peso del viento partido entre 2, 0,892 partido entre 2, multiplicado por el peso del conductor. Mirad, aquí falta un 2. Y eso me sale 35,17. Que 35,17, tú fíjate que si hiciéramos la mitad de 54, pues daría 22 y pico. Es decir, beta v medio no es la mitad del ángulo del viento. Beta v medio es la mitad, es el arco tangente de la mitad del peso del viento. Peso del viento partido entre 2, es decir, 0,892 partido entre 2, multiplicado por 0,633. ¿De acuerdo? Mirad, el peso total con viento, que no lo he puesto en la corrección del examen, el peso total del viento es la raíz cuadrada de la fuerza del viento elevado al cuadrado más el peso propio del conductor. Es decir, la raíz cuadrada de 0,600, bueno, primero ponemos el peso del viento, 0,892 elevado al cuadrado más 0,633 elevado al cuadrado, y eso me sale pues lo que lo miramos en la hoja de cálculo, porque es lo mismo, ¿no? El 1 y pico, el 1,094, ¿de acuerdo? Eso sale 1,094. Kilogramos fuerza, y como se ha calculado por cada metro de conductor partido por metro. Y con esto hemos respondido. Es decir, recordar, la fuerza del viento es coeficiente de presión, que para el cable mayor de 16 milímetros es 50 decanewton metro cuadrado pasado a kilogramos fuerza, 50,198,
por el diámetro del conductor por 10 elevado a menos 3 para pasarlo a metro por un metro de longitud, 0,892. Fuerza horizontal del viento de 120 km por hora, que lo tenemos aquí arriba. Aquí estaría el 0,892, ¿vale? Ahí, el 0,892 kilogramos fuerza y es por metro de longitud. El peso del viento sacado del proyecto tipo de unión fenosa, pues nuestro 0,633 que lo tenemos aquí en vertical, también kilogramos fuerza por metro, en la misma unidad de medida que esta. Y por Pitágoras el peso total del viento sobre el conductor, la raíz cuadrada de P sub V cuadrado más P, 1,094. Una vez que tenemos estos datos, resolvemos en este triángulo rectángulo cuánto vale beta sub v, cotangente de P sub v partido por P, cotangente de 0,892 entre 0,633, dividimos esto y pulsamos inverso tangente 54,64 grados. Y para el ángulo viento mitad cogemos 0,892, lo dividimos entre 2P, que es lo mismo que coger la mitad de la fuerza del viento, pues sería 440 y lo que sea. Y 0,892 partido por 2 por 633, arcotangente, me sale pues 35,17 grados. Y ya hemos respondido a la pregunta H del examen. Bueno, pues seguiremos en el próximo apartado con la siguiente cuestión. Detenemos aquí el video tutorial para que no sea largo.